El amanecer en Valle Salvaje llegó con una quietud engañosa, de esas que preceden a las tormentas más crueles. Nada parecía fuera de lugar en apariencia, pero bajo esa calma se acumulaban miradas tensas, silencios prolongados y decisiones que ya no podían aplazarse. Para algunos, aquel lunes no sería un día más, sería el inicio de una caída lenta, imparable. Victoria despertó con el recuerdo aún fresco del cuerpo de Dámaso junto al suyo. No era solo el peso de la noche compartida lo que la inquietaba, sino la certeza de que aquel hombre, al que había intentado borrar del pasado, seguía teniendo un poder real sobre su presente. Cuando él le habló con franqueza, sin reproches ni súplicas, Victoria sintió cómo se resquebrajaba el muro que llevaba años construyendo. Dámaso no comprendía su insistencia en marcharse del valle, y en sus palabras había algo más que deseo. Había una advertencia velada. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Mercedes apenas lograba concentrarse. La nota anónima seguía ardiendo en su mente como una herida abierta. No era solo el insulto lo que la perturbaba, sino la certeza de que alguien había decidido atacar su honor con plena intención. Cuando Matilde dejó caer, con cuidado, la posibilidad de que Victoria fuera la autora, el aire pareció volverse irrespirable. No hacía falta decirlo en voz alta. Ambas sabían de lo que era capaz. Mercedes no tardó en mostrarle la nota a Dámaso. Al leerla, él no reaccionó con sorpresa, sino con una calma peligrosa, esa que solo precede a los enfrentamientos definitivos. En su interior, algo se ordenó con claridad. Si Victoria había cruzado esa línea, entonces él ya no tenía motivos para protegerla. Y por primera vez en mucho tiempo, Mercedes comprendió que el pasado de Victoria no estaba tan enterrado como ella creía. En paralelo, Eva observaba a Martín desde la distancia. Lo veía caminar por el valle como un hombre ajeno a sí mismo, con la mirada perdida y el gesto cargado de una tristeza que no lograba disimular. Desde su regreso, algo se había roto en él, y ni siquiera el amor de Pepa parecía suficiente para anclarlo al presente. Francisco, más directo, habló con su padre y fue claro. Debía aceptar la relación entre Martín y Pepa, porque negarla solo estaba empujando al joven a un abismo silencioso. Martín, consciente de su propia fragilidad, buscó a Atanasio. No fue una conversación fácil. Con palabras medidas, intentó convencerlo de que no era el momento adecuado para pensar en una boda con Matilde. No por falta de sentimientos, sino porque todo a su alrededor parecía tambalearse. Atanasio escuchó, pero en su rostro quedó grabada una duda profunda. ¿Hasta cuándo podían seguir posponiendo una vida que ambos merecían? Mientras las tensiones se multiplicaban, Victoria decidió tantear el terreno con Bárbara. Necesitaba saber si Leonardo había pedido ayuda a su padre para interceder por Luisa, y si lo había hecho por iniciativa propia o por influencia de ella. La pregunta, aparentemente inocente, escondía un temor real. Cualquier movimiento en favor de Luisa podía alterar el equilibrio que tanto le costaba mantener. No tardó en llegar otra noticia que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Atanasio informó a Leonardo de la llegada de una carta procedente de Burgos. Pero lejos de traer consuelo, el mensaje, transmitido a través de don Sebastián, contenía una verdad devastadora. Don Hernando no ofrecía apoyo ni palabras tranquilizadoras, estaba gravemente enfermo. Tan enfermo que Leonardo debía prepararse para partir de inmediato si lo peor llegaba a suceder. La noticia golpeó a Leonardo con una fuerza inesperada. No solo se trataba del estado de su padre, sino de todo lo que esa partida implicaba. Decisiones pendientes, amores en suspenso y una lealtad dividida entre el deber y el corazón. Por primera vez desde su llegada al valle, sintió que el tiempo jugaba en su contra. En otro rincón de Valle Salvaje, Rafael intentaba mantener la esperanza. Contó a Adriana y a Alejo que había encontrado a Luisa más animada, más entera, como si una chispa de vida se hubiera encendido en ella. Pero en su interior, una sombra persistía. Temía que aquella serenidad no fuera más que una despedida disfrazada, un último gesto antes de rendirse por completo. Ese temor se intensificó tras la visita de Pedrito. Luisa le había confesado que el día en que lo encontró perdido en el bosque, no fue ella quien lo salvó, sino al revés. Aquellas palabras, cargadas de significado, resonaron como un presagio inquietante. Adriana, incapaz de ignorar la señal, decidió visitarla personalmente. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Necesitaba saber si Luisa estaba diciendo adiós al mundo. Y así, mientras el día avanzaba,
Cada uno en Valle Salvaje parecía caminar hacia un punto de no retorno. Las amenazas no dichas, las enfermedades ocultas y los miedos más profundos comenzaban a entrelazarse, anunciando que nada volvería a ser como antes. La inquietud comenzó a extenderse por Valle Salvaje como una sombra alargada cuando la mañana avanzó y los silencios dejaron de ser casuales. Cada paso resonaba con una gravedad distinta, como si la tierra misma presintiera que algo estaba a punto de quebrarse. Para Mercedes, aquella sensación se transformó en una urgencia imposible de contener. La nota seguía pesándole en el pecho. No podía permitir que alguien la señalara como adúltera sin responder, y menos aún si detrás de ese ataque se escondía Victoria. La mirada de Matilde, cargada de una mezcla de preocupación y certeza, terminó de empujarla. Ya no se trataba solo de defender su honor, sino de impedir que Victoria siguiera manipulando los hilos desde la sombra. Damaso intentó detenerla cuando la vio encaminarse hacia el enfrentamiento. No fue un gesto de cobardía, sino de prudencia. Él conocía demasiado bien a Victoria y sabía que cada palabra podía volverse un arma irreversible. Pero Mercedes estaba decidida. Durante años había vivido entre silencios y concesiones. Esa vez no iba a retroceder. El encuentro entre ambas mujeres no tardó en cargarse de una tensión casi palpable. Victoria mantuvo la compostura, esa elegancia fría que siempre la había protegido, pero Mercedes percibió algo distinto en sus ojos. Una chispa de inquietud que confirmaba sus sospechas. No hicieron falta gritos ni acusaciones explícitas, bastaron las miradas y las frases medidas para dejar claro que la guerra había comenzado. Cuando Damaso intervino, lo hizo sin rodeos. Su voz, firme y contenida, rompió el equilibrio que Victoria se esforzaba por sostener. La amenaza no fue teatral ni impulsiva, fue precisa. Si ella insistía en destruir a Mercedes, él estaba dispuesto a revelar una verdad que podía arrasar con su posición social. No dudó en recordarle que el único esposo real que tenía no estaba muerto, como todos creían, sino allí, frente a ella. Victoria sintió cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. Durante años había construido su vida sobre una versión cuidadosamente diseñada del pasado, y ahora ese relato corría peligro de desmoronarse. La posibilidad de que Damaso acudiera al juez y expusiera la verdad la enfrentó a un miedo que creía superado, el de perderlo todo en un solo movimiento. Mientras tanto, en otra parte del valle, José Luis escuchaba a Victoria con gesto sombrío. Ella necesitaba saber si ya había hablado con Alejo sobre la gravedad de la situación de Luisa. No era una simple curiosidad, sino una advertencia. Victoria intuía que el desenlace podía ser fatal y que debían prepararse para asumir las consecuencias, por dolorosas que fueran. José Luis, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, sintió el peso de esa responsabilidad como nunca antes. La idea de que Luisa pudiera no salir adelante lo obligó a enfrentar una realidad que había preferido esquivar. No bastaba con la autoridad ni con las palabras de consuelo. Esta vez, el destino parecía avanzar sin pedir permiso. A su vez, la noticia llegada desde Burgos comenzaba a desplegar sus efectos. Leonardo, todavía conmocionado por la gravedad de la enfermedad de su padre, reunió fuerzas para comunicarlo a Atanasio e Irene. Las palabras le costaron, no por falta de claridad, sino por todo lo que implicaban. Si lo peor sucedía, debía partir sin demora, dejando atrás promesas y vínculos que aún no estaban resueltos. Irene percibió en él una mezcla de determinación y miedo. No era solo el temor a perder a don Hernando, sino la certeza de que ese viaje podía marcar un antes y un después en su vida. Leonardo comprendió entonces que Valle Salvaje ya no era solo un lugar de paso, sino un espacio que había comenzado a reclamarlo, incluso cuando las circunstancias lo empujaban lejos. Mientras las decisiones se acumulaban, Adriana avanzaba hacia la habitación de Luisa con el corazón encogido. Cada recuerdo reciente parecía confirmar sus temores. Las palabras de Rafael, la visita de Pedrito, la serenidad extraña de Luisa, todo apuntaba a una despedida silenciosa. Adriana no estaba dispuesta a aceptar esa posibilidad sin enfrentarla de frente. Al verla, Luisa mantuvo una calma que resultó aún más inquietante. Sus gestos eran suaves, casi resignados, y en su mirada había una profundidad nueva, como si hubiera tomado una decisión que nadie más comprendía. Adriana, conteniendo la emoción, le habló con franqueza. Necesitaba saber si aquella fortaleza era real o si escondía un deseo de desaparecer para no seguir siendo una carga. Las palabras no se dijeron de forma directa, pero flotaron en el aire con un peso insoportable. Luisa escuchó en silencio,
y aunque no dio respuestas claras, su actitud bastó para sembrar un miedo profundo. Adriana salió de allí con la certeza de que el tiempo se agotaba y de que cualquier error podía ser irreversible. Así, mientras el día avanzaba hacia su final, Valle Salvaje se encontraba atrapado en una encrucijada. Las amenazas comenzaban a tomar forma, las enfermedades revelaban su gravedad y los silencios se volvían más peligrosos que cualquier confesión. Nadie podía prever aún el desenlace, pero todos intuían que el golpe estaba cerca. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con una densidad extraña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de lo habitual. Nada se movía sin provocar un eco incómodo, y cada gesto parecía tener consecuencias más allá de lo visible. Victoria fue la primera en percibir que ya no tenía el control absoluto de la situación, y esa certeza la obligó a medir cada paso con una frialdad calculada. El enfrentamiento con Mercedes no había terminado en gritos, pero sí en una grieta peligrosa. La amenaza de Dámaso seguía resonando en su mente con una nitidez insoportable. No era solo una cuestión de orgullo o de reputación, sino la posibilidad real de que todo el entramado que había construido se viniera abajo. Si él hablaba ante un juez, si pronunciaba en público lo que durante años había permanecido oculto, Victoria sabía que no habría marcha atrás. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se instaló en ella sin disfraces. No era un temor infantil, sino uno adulto, consciente, nacido de la certeza de que había jugado demasiado tiempo con verdades a medias. Intentó convencerse de que aún tenía margen para maniobrar, de que Dámaso no se atrevería a cruzar ese límite, pero una parte de ella sabía que subestimarlo había sido siempre su mayor error. Dámaso, por su parte, no experimentaba satisfacción alguna. La amenaza no le había dado alivio, solo la confirmación de que la guerra estaba declarada. Observaba a Mercedes con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que, al ponerse de su lado, también estaba firmando su propia exposición. Pero ya no podía seguir escondiéndose tras el silencio. Demasiado daño se había acumulado con los años. Mientras tanto, José Luis comenzaba a comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Las palabras de Victoria sobre la situación de Luisa no habían sido una exageración. El temor a un desenlace fatal empezó a tomar forma concreta, obligándolo a asumir que no bastaba con esperar. Había decisiones que exigían preparación, incluso cuando el corazón se resistía a aceptarlas. Alejo, ajeno aún a la gravedad completa del panorama, percibía sin embargo un cambio en el ambiente. Las miradas esquivas, las conversaciones interrumpidas al entrar en una habitación, todo le indicaba que algo importante estaba siendo ocultado. Esa sensación de exclusión lo inquietaba, porque intuía que Luisa estaba en el centro de ese silencio. En otro punto del valle, Leonardo caminaba sin rumbo fijo, atrapado entre dos mundos que reclamaban su presencia. La carta de Burgos había abierto una herida que no esperaba. Don Hernando no solo estaba enfermo, estaba al borde de un final incierto. La urgencia de partir chocaba con todo lo que había empezado a construir en Valle Salvaje, y esa contradicción lo desestabilizaba. Cuando habló nuevamente con Atanasio e Irene, quedó claro que el tiempo no jugaba a su favor. La posibilidad de que su padre no sobreviviera obligaba a una decisión inmediata. Leonardo sentía que cada minuto que pasaba lo alejaba de algo esencial, pero no sabía si ese algo estaba en Burgos o en el valle. La culpa se mezclaba con el miedo, creando un nudo difícil de desatar. Irene, al observarlo, comprendió que no se trataba solo de un viaje. Era una encrucijada vital. Si Leonardo se marchaba, nada garantizaba que regresara siendo el mismo. Y si se quedaba, el remordimiento podría acompañarlo para siempre. Esa carga silenciosa pesaba sobre ambos, incluso sin necesidad de palabras. A su vez, Adriana no lograba apartar de su mente la imagen de Luisa. La serenidad que había encontrado en ella seguía resultándole inquietante. No era una calma nacida de la esperanza, sino de una aceptación peligrosa. Adriana empezó a temer que el momento de intervenir se estuviera agotando, y que cualquier retraso pudiera resultar irreversible. Rafael compartía esa inquietud. Aunque intentaba mostrarse optimista frente a Alejo, en su interior crecía la sospecha de que Luisa estaba ordenando sus afectos como quien se prepara para una despedida definitiva. La idea lo estremecía, porque significaba admitir que había señales que todos habían preferido ignorar. Así, la tarde avanzó con una lentitud angustiosa. Victoria, acorralada por sus propias mentiras; Dámaso, decidido a no retroceder; Leonardo, atrapado entre el deber y el deseo;
y Luisa, envuelta en un silencio que parecía gritar auxilio. Cada uno, a su manera, se acercaba a un punto crítico del que no habría retorno. Y mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Valle Salvaje, quedó claro que el siguiente movimiento no solo cambiaría destinos individuales, sino que alteraría para siempre el equilibrio frágil que sostenía a todos. Nada estaba resuelto, pero todo estaba a punto de estallar. La noche comenzó a caer sobre Valle Salvaje con una sensación opresiva, como si cada rincón del lugar estuviera aguardando una revelación inevitable. Las luces se encendieron una a una en la casa principal, pero lejos de traer calma, iluminaron rostros marcados por la preocupación y la tensión acumulada. Victoria caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar reposo. El eco de las amenazas de Dámaso no dejaba de resonar en su mente. Sabía que había llegado al límite. Durante años había confiado en el silencio, en la apariencia y en el miedo ajeno para sostener su posición. Pero ahora, por primera vez, ese silencio se volvía contra ella. La posibilidad real de que Dámaso acudiera al juez y expusiera la verdad sobre su matrimonio la enfrentaba a una ruina que no podía controlar con simples maniobras sociales. Su nombre, su estatus y su matrimonio con José Luis pendían de un hilo peligrosamente frágil. Cuando volvió a cruzarse con Dámaso, el ambiente se volvió irrespirable. No hubo gritos ni gestos exagerados. Bastó con que él reafirmara su decisión, con una serenidad que resultó aún más amenazante. No buscaba venganza inmediata, pero tampoco estaba dispuesto a retroceder. Si Victoria seguía atacando a Mercedes, él no dudaría en dar el paso definitivo. Aquella advertencia, dicha sin elevar la voz, fue el golpe más duro que Victoria había recibido en mucho tiempo. En paralelo, José Luis comenzaba a percibir que su esposa ocultaba algo grave. La tensión en su mirada, la forma en que evitaba ciertos temas, todo apuntaba a un conflicto que iba más allá de simples rumores. Aunque aún no conocía la verdad completa, intuía que se avecinaba una tormenta capaz de arrasar con la estabilidad que tanto había defendido. Mientras tanto, Leonardo tomó una decisión que llevaba horas madurando en silencio. La gravedad del estado de don Hernando ya no le dejaba margen para la duda. Aunque el valle le ofrecía vínculos, afectos y una vida que empezaba a sentir como propia, la obligación de estar junto a su padre se imponía con una fuerza irrefutable. Prepararse para partir significaba aceptar que, al hacerlo, dejaba asuntos inconclusos que podían cambiarlo todo. Al comunicarlo a Irene y a Atanasio, la tristeza se mezcló con una comprensión dolorosa. Nadie intentó retenerlo. Sabían que ese viaje no era solo un deber filial, sino una prueba que marcaría su destino. Leonardo sintió entonces el peso real de la despedida, incluso antes de pronunciarla. Valle Salvaje ya no era un simple escenario en su vida, era un lugar que empezaba a dolerle al imaginarlo desde la distancia. A su vez, la preocupación por Luisa alcanzó un punto crítico. Adriana no logró calmarse tras su última conversación con ella. La serenidad de la joven, lejos de tranquilizarla, se transformó en una señal de alarma constante. Cada gesto parecía cuidadosamente medido, como si Luisa estuviera cerrando capítulos uno a uno. Adriana temió que esa calma fuera la antesala de una decisión irreversible. Rafael compartía ese temor, aunque intentaba ocultarlo. Había visto demasiadas veces cómo el sufrimiento empujaba a las personas a esconder su dolor tras una fachada de entereza. La idea de que Luisa pudiera estar despidiéndose de todos sin decirlo abiertamente le resultaba insoportable. Sin embargo, no sabía cómo intervenir sin provocar un daño mayor. Así, la noche avanzó con una lentitud desesperante. Victoria, acorralada por sus propias mentiras. José Luis, intuyendo un peligro que aún no alcanzaba a comprender. Leonardo, preparándose para abandonar el valle. Y Luisa, envuelta en un silencio que cada vez parecía más definitivo. Todo confluía hacia un desenlace inminente. En Valle Salvaje, ya nadie podía fingir que se trataba de simples conflictos pasajeros. Las amenazas eran reales, las decisiones urgentes y el margen de error prácticamente inexistente. El siguiente amanecer no traería respuestas fáciles, pero sí consecuencias inevitables para todos. El amanecer siguiente no trajo alivio a Valle Salvaje, sino una claridad cruel que obligó a todos a enfrentar aquello que habían evitado durante días. La luz reveló rostros cansados, miradas cargadas de decisiones tomadas en silencio y una sensación común de que nada volvería a ocupar su lugar anterior. El valle despertó distinto, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Victoria fue la primera en asumir que ya no tenía margen para maniobrar.
La amenaza de Dámaso había dejado de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una realidad concreta que pendía sobre su cabeza. Cada gesto suyo era observado, cada palabra podía volverse contra ella. La mujer que siempre había controlado los tiempos comprendió, con una amargura silenciosa, que esta vez reaccionaba tarde. Mercedes, lejos de mostrarse triunfante, cargaba con una inquietud profunda. Había defendido su dignidad, sí, pero el precio podía ser devastador. Al ver a Dámaso firme en su decisión, entendió que el pasado de Victoria estaba a punto de salir a la luz, arrastrando consigo secretos que afectarían a todos. No sentía alivio, sino un temor nuevo, el de haber desatado una verdad imposible de contener. El enfrentamiento final entre Victoria y Dámaso no necesitó testigos. Bastó con que él dejara claro que no retrocedería. No buscaba destruirla, pero tampoco permitiría que siguiera manipulando y dañando a otros. Victoria, por primera vez, no respondió con ironía ni amenazas. El silencio con el que recibió esas palabras fue más elocuente que cualquier grito. En su interior, algo se quebró definitivamente. José Luis percibió que su matrimonio se sostenía sobre un terreno que empezaba a resquebrajarse. Aunque aún desconocía la totalidad de la verdad, comprendió que la mujer con la que compartía su vida ocultaba un conflicto de dimensiones mayores. Esa intuición lo enfrentó a una duda amarga. ¿Hasta qué punto conocía realmente a Victoria? Mientras tanto, Leonardo terminó de preparar su partida. La gravedad del estado de don Hernando no admitía aplazamientos. Cada objeto que recogía parecía pesar más de lo normal, cargado de significados no resueltos. Al despedirse, no prometió volver pronto. Sabía que hacerlo sería mentir, incluso a sí mismo. Valle Salvaje quedaba atrás, no como un recuerdo cerrado, sino como una herida abierta. Irene observó su marcha con una mezcla de tristeza y resignación. Comprendía que aquel viaje no solo lo alejaba físicamente, sino que podía transformarlo para siempre. El vacío que dejaba Leonardo se sintió de inmediato, como una ausencia que anunciaba cambios profundos en el equilibrio del valle. Pero fue la situación de Luisa la que terminó de tensar el aire hasta un punto insoportable. Adriana, incapaz de ignorar sus temores, regresó junto a ella con una urgencia que ya no podía disimular. Esta vez no buscaba respuestas ambiguas ni consuelos superficiales. Necesitaba saber si Luisa estaba dispuesta a seguir luchando o si había decidido rendirse. Luisa la escuchó en silencio, con una serenidad que ya no parecía fortaleza, sino agotamiento. No confesó intenciones explícitas, pero sus palabras dejaron entrever un cansancio extremo, una sensación de carga que no quería seguir imponiendo a nadie. Adriana sintió un escalofrío al comprender que el peligro era real, más cercano de lo que habían querido aceptar. Rafael, al enterarse de la conversación, comprendió que el tiempo se había reducido a su mínima expresión. No podían seguir observando desde la distancia. El temor de que Luisa estuviera despidiéndose de todos se convirtió en una certeza insoportable. El valle entero parecía contener el aliento, consciente de que una decisión equivocada podía costar una vida. Así, el capítulo se cerró con un equilibrio roto en múltiples frentes. Victoria, acorralada por sus propios secretos, Mercedes y Dámaso, enfrentados a las consecuencias de una verdad a punto de estallar. Leonardo, alejándose del valle por una enfermedad que podía cambiarlo todo. Y Luisa, caminando peligrosamente cerca de un límite del que quizás no haya regreso. En Valle Salvaje, ya nadie podía fingir que el peligro había pasado. Al contrario, todo indicaba que lo peor estaba aún por llegar. Tras la partida de Leonardo, Valle Salvaje quedó sumido en un silencio incómodo, de esos que no traen paz sino preguntas sin respuesta. Su ausencia se sintió como un vacío tangible, una grieta abierta que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos percibían en cada pasillo, en cada conversación interrumpida a medias. Irene fue una de las primeras en comprender que nada volvería a ser igual. No solo porque Leonardo ya no estuviera, sino porque su marcha había dejado al descubierto la fragilidad de los vínculos que parecían sólidos. El valle, que siempre había retenido a quienes llegaban, ahora comenzaba a expulsarlos, como si ya no pudiera sostener tanto peso emocional. Victoria, por su parte, se encerró en una distancia fría y calculada. El enfrentamiento con Dámaso no había terminado con una explosión, sino con algo mucho más peligroso. Una espera tensa, cargada de amenazas latentes. Cada vez que escuchaba pasos a sus espaldas, temía que alguien viniera a exigirle cuentas. Por primera vez, el miedo no era una herramienta que pudiera usar, sino una sombra que la perseguía.
José Luis observaba ese cambio con creciente inquietud. La mujer segura y dominante que conocía se mostraba ahora esquiva, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Aunque todavía no tenía pruebas, la intuición le gritaba que estaba siendo excluido de una verdad que afectaba directamente a su vida. Esa sospecha, silenciosa pero persistente, comenzó a erosionar la confianza que aún intentaba conservar. Mercedes tampoco encontró descanso. Defenderse había sido necesario, pero el precio empezaba a revelarse demasiado alto. La amenaza de que el pasado de Victoria saliera a la luz podía arrastrar a más personas de las que ella había imaginado. En su interior se debatía entre el alivio de no haber callado y el temor de haber desencadenado una tormenta imposible de controlar. Dámaso, lejos de sentirse victorioso, cargaba con una decisión que lo obligaba a exponerse por completo. Sabía que dar el siguiente paso significaba dejar atrás cualquier posibilidad de volver a la sombra. Sin embargo, el daño causado por años de silencio le resultaba ahora insoportable. Permanecer callado ya no era una opción. Mientras tanto, la preocupación por Luisa seguía creciendo. Adriana no lograba apartar de su mente la imagen de su serenidad agotada. Cada recuerdo de la conversación reciente se convertía en una señal de alarma más clara. Sentía que Luisa estaba resistiendo solo por inercia, sosteniéndose en una calma frágil que podía romperse en cualquier momento. Rafael compartía ese temor con una angustia cada vez más evidente. Intentaba mantenerse firme ante Alejo, pero la idea de perder a Luisa lo desbordaba. Sabía que no bastaba con vigilarla o acompañarla de lejos. Algo debía hacerse, y pronto, antes de que el silencio se transformara en una despedida definitiva. Alejo, por su parte, comenzó a percibir que todos a su alrededor sabían algo que él no. Las miradas cargadas de compasión, las palabras medidas, el modo en que evitaban ciertos temas, todo apuntaba a una verdad que se le ocultaba. Esa exclusión lo llenó de una rabia contenida y de un miedo profundo. Temía que la vida de Luisa se estuviera decidiendo sin él. Así, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de tensión sostenida. Las decisiones ya tomadas comenzaban a mostrar sus consecuencias, y las que aún faltaban por tomar se volvían cada vez más urgentes. No había estallidos ni confesiones públicas, pero el peligro se filtraba en cada gesto, anunciando que el final aún no había sido sellado. El Valle, acostumbrado a sobrevivir a conflictos abiertos, se enfrentaba ahora a algo distinto. Un desgaste silencioso, lento, capaz de quebrar incluso a los más fuertes. Y en ese desgaste, Luisa parecía ocupar el lugar más frágil de todos. La noche volvió a caer sobre Valle Salvaje con una pesadez distinta, más definitiva. Ya no era solo la tensión de los días anteriores, sino la certeza de que algo esencial se había quebrado y no volvería a su forma original. El Valle respiraba con dificultad, como si cada rincón estuviera cargado de un presentimiento oscuro que nadie se atrevía a nombrar. Luisa permanecía en silencio, un silencio que ya no parecía protección sino aislamiento. Quienes la rodeaban empezaron a comprender que no se trataba solo de una enfermedad del cuerpo, sino de un agotamiento más profundo, uno que había ido erosionando lentamente su voluntad. Cada gesto suyo, cada palabra medida, transmitía una despedida que no necesitaba ser explícita para resultar aterradora. Adriana, incapaz de soportar más dudas, se quedó junto a ella más tiempo del habitual. No buscaba convencerla con frases vacías ni promesas imposibles, sino recordarle que aún había lazos que la sostenían. Sin embargo, en el fondo, temía llegar demasiado tarde. La sensación de estar caminando sobre un borde invisible la acompañó durante toda la noche. Rafael observaba esa escena con el corazón encogido. Comprendió que su optimismo inicial había sido una forma de negación, un intento desesperado por no aceptar que Luisa estaba perdiendo fuerzas. Ahora, cada recuerdo compartido se le antojaba frágil, como si pudiera convertirse en el último. Esa conciencia lo llenó de una impotencia amarga. Alejo, finalmente, empezó a intuir la gravedad de la situación. No porque alguien se la explicara con claridad, sino porque el comportamiento de todos a su alrededor había cambiado. Se sintió traicionado por ese silencio colectivo, convencido de que le estaban robando el derecho a luchar junto a Luisa. Esa herida, silenciosa pero profunda, marcó un punto de no retorno en su relación con quienes creía aliados. En paralelo, Victoria seguía encerrada en su propia batalla. El miedo ya no la abandonaba, ni siquiera en la soledad de su habitación. Sabía que el equilibrio que había mantenido durante años estaba roto, y que cualquier movimiento en falso podía precipitar su caída. La amenaza de Dámaso seguía intacta,
flotando sobre ella como una sentencia aplazada. José Luis, cada vez más distante, comenzó a mirar a Victoria con otros ojos. No había reproches abiertos, pero sí una frialdad nueva, una sospecha que crecía sin necesidad de pruebas. La confianza, una vez dañada, ya no encontraba cómo recomponerse. Ambos compartían el mismo espacio, pero habitaban mundos distintos. Mercedes y Dámaso, por su parte, comprendieron que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La verdad, aunque aún no pronunciada, estaba demasiado cerca de salir a la luz. Ambos cargaban con la responsabilidad de lo que vendría después, conscientes de que el silencio ya no era una opción segura. Así, el capítulo se cerró sin respuestas definitivas, pero con una sensación clara. Valle Salvaje había entrado en una fase más oscura. La enfermedad, las amenazas, las despedidas y los silencios habían tejido una red demasiado densa para romperse sin consecuencias graves. Nada explotó esa noche, pero todo quedó peligrosamente alineado para que lo hiciera muy pronto. Y en el centro de ese equilibrio frágil, la figura de Luisa se erigía como el símbolo más doloroso de una tragedia que ya no podía seguir ignorándose.